Bien, el Código de Comercio es, como decía la Biblia, le digo yo, pero no necesariamente así, ¿verdad? Pero es un documento que nosotros debemos conocer qué se trata, en qué consiste, porque es prácticamente ahí están todas las reglas básicas que rigen la actividad comercial de un país. Nuestro Código de Comercio, quiero decirles, es relativamente joven. En cuestión de leyes, la juventud no tanto es una ley. Esta ley, por ejemplo, tiene 52 años, más o menos, 51, 52 años, desde que se emitió el actual Código de Comercio. Ya había un código anterior, pero no era tan completo como el que tenemos. De hecho, algunos sugieren de que para no seguirle haciendo tantas modificaciones al Código de Comercio, deberíamos hacer un nuevo Código de Comercio. Es decir, votar este, claro, rescatando algunos elementos de este que está, que son todavía salvables, pero hacer un nuevo Código de Comercio. Eso habría que esperar a ver si hay voluntad política para hacerlo, porque eso depende mucho de las autoridades legislativas, ¿no? Y del Ejecutivo en todo caso, que es el que va también a avalar cualquier medida, porque cualquier ley que se promulga, quiero aclarar también que las leyes las aprueba la Asamblea Legislativa, pero también las aprueba el presidente de la República. En este caso, caso muy particular, muy peculiar que tenemos ahorita en la estructura política de nuestro país, prácticamente pues la asamblea trabaja para el presidente. Entonces, habría mucha facilidad en crear un buen código de comercio. El problema es que se vaya a aprobar cualquier cosa y que al final no funcione. Ese sería el riesgo al no haber tanta discusión, porque como no hay discusión en la asamblea, prácticamente todo se aprueba casi automáticamente, entonces se corre el riesgo de aprobar cosas que al final no funcionan. En el caso de la ley Bitcoin, ¿no? Pero bueno, vamos con. Hay tres aspectos que regula el Código de Comercio que usted debe tener bien claro. Primero, a los comerciantes. Segundo, actos de comercio. Y tercero, cosas mercantiles. Entonces, ¿cuáles son los objetos o cuáles son los aspectos que regula básicamente nuestro Código de Comercio? Son los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. Ahora bien, los comerciantes, el primer elemento. Dice el Código de Comercio que hay dos tipos de comerciantes: comerciantes individuales y comerciantes sociales. Entonces, los comerciantes individuales, dice, son los titulares de una empresa, ahí dice empresa mercantiles, pero empresa mercantil. O sea, que son los, cuando dice titulares, la palabra titular en este contexto significa propietario. El propietario de una empresa mercantil, que generalmente son personas naturales, y en el caso de los comerciantes sociales, que son las llamadas sociedades mercantiles o personas jurídicas. Es bien importante entender qué es una persona natural y qué es una persona jurídica antes de empezar a hablar de lo demás. Es otros dos conceptos que usted tiene que manejar bien. ¿Qué es una persona natural y qué es una persona jurídica? Entonces vamos a hablar de eso primero. Quiero aclarar que este tema ya no entra en el parcial que vamos a hacer el próximo sábado. Este tema ya va para el segundo parcial. Como en el segundo parcial todo tiene que ver con esto, y el que usted va a aplicar esto a la hora de hacer la investigación que le voy a dejar. Entonces, hablemos de las personas naturales. Dice que persona natural es todo individuo de la especie humana, sin importar su raza, sexo, condición social, credo, filiación política, estirpe, etc. Esta definición la da el Código Civil. El Código Civil o Código Común, como le llaman algunos, es el código que regula las relaciones entre todas las personas de un país de manera muy general. Mientras que el Código de Comercio ya se basa en cuestiones más de comerciantes. Ya vamos a hablar cuándo se considera una persona como comerciante.
Entonces, la persona natural, dice el Código Civil, es todo individuo, o sea, cada uno de nosotros, tomados de manera individual. Esa es una persona natural, pero ahí explica de que no importa su raza, su sexo, o sea, hombre o sea, mujer, su condición social, es decir, si usted tiene dinero o no tiene dinero, eso no importa. Su credo, es decir, usted puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser mormón, puede ser de los testigos de Jehová, no importa, usted siempre va a ser considerado como una persona natural, sin importar su filiación política, no importa si usted es de un partido amarillo, verde, rojo o cualquier color que sea. La estirpe tiene que ver con la descendencia, es decir, usted dice, yo soy tataranieto de Gerardo Barrios, que por ser tataranieto de Gerardo Barrios, usted tiene otros beneficios que otros no puedan tener, no puede ser. O sea, la estirpe, que en otros países sí es determinante, por ejemplo en España, si usted es descendiente de un duque, de un conde, de un marqués, tiene ciertos privilegios, porque la estirpe allá sí le dan mucha importancia, es decir, el abolengo le llaman ellos. ¿Quiénes fueron mis abuelos o mis tatarabuelos? Entonces, en general, podríamos decir que las personas naturales somos cada uno de nosotros, pero consideradas de manera individual. ¿Ah? Jesús Ramírez, Pedro, Pedro González, Marix Urquilla, todos esos son personas naturales. Ahora, eso creo que lo entendemos bien fácilmente. Ahora, persona jurídica. Una persona jurídica es un ente ficticio, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Nacen a la vida legal, ya sea por disposición de una autoridad competente o bien por voluntad de los particulares. Este concepto hay que analizarlo. Primero dice que es un ente. La palabra ente significa persona, es lo mismo, es un ser. Un ente es un ser, una persona. De ahí se deriva el término entidad. Cuando usted dice es una entidad del gobierno, ¿verdad? Entonces de ahí viene, de persona, de ente. Pero es ficticio. O sea, las personas jurídicas no tienen existencia real y material. Su existencia es ficticia, es decir, imaginaria, pero legalmente válida. Quiero aclarar de que en cuestiones, en derecho, yo no soy abogado, pero conozco un poquito sobre el tema. En derechos, el derecho se basa mucho en figuras, en ficciones legales, le llaman ellos. O sea, algo que no es legal realmente, o sea, que no es real, pero sí es legal. Es imaginario, pero legalmente tiene validez. De ahí viene el término ficticio. De ahí se deriva la palabra ficción. Cuando usted dice voy a ver una película de ciencia ficción, o sea, es una película que es ficticia, que no es algo real y que se basa en cuestiones científicas, como naves espaciales o superhéroes que vuelan o que derriban muros con una mano. Entonces, eso es ficción, pero legalmente es válido hacerlo, siempre y cuando la ley lo permita. Ahora, este ente ficticio es capaz, o sea, tiene capacidad de adquirir derechos por un lado y contraer obligaciones. O sea, las personas jurídicas son como una persona natural en cuanto a sus derechos y obligaciones legales. Una persona natural, perdón, una persona jurídica puede endeudarse. Eso es una obligación. Una persona jurídica puede tener derecho de cobrar algo. Vamos a ponerlo en contexto. La Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero es una persona jurídica. La UMOAR no es el edificio donde está ubicado, el terreno está ubicado. Eso es algo, es una propiedad de la UMOAR. Por lo tanto, en un momento dado, la UMOAR podría trasladarse a un lugar diferente y seguiría siendo la UMOAR. No importa el lugar donde esté ubicada, sino lo que legalmente representa. Es una creación legal. En el año 93, según tengo entendido, pues un grupo de visionarios, porque no se les puede llamar de otra manera, algunos de ellos lamentablemente ya pasaron a mejor vida. Recordando al licenciado Honorio Mejía, al licenciado Lobo, ¿verdad? Algunos de ustedes probablemente lo han de haber conocido, que son personas pues, que ya se fueron y que fueron fundadores. Ellos crearon la universidad, inscribieron los documentos en diferentes instancias, como puede ser el Ministerio del Interior, que como se llamaba en ese entonces, y en el Ministerio de Educación, obviamente, y se les dio
la personalidad jurídica, que también ya vamos a hablar de eso, de la personalidad jurídica. Entonces, la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero tiene obligaciones, porque de hecho yo sé que tienen préstamos bancarios que están pagando por algunas inversiones que hicieron, como la construcción de la ampliación del edificio de en medio, no sé cómo, al Rutilio Grande para que se llama, y la construcción del edificio que está al final, que eso se hizo un poquito más reciente. Entonces, todas esas inversiones requirieron que la Universidad Monseñor Romero hiciera préstamos. Y estos préstamos son obligaciones que tiene la UMOAR. ¿Quién debe el dinero? No lo debe la licenciada Mejía, que es la actual rectora, ni la debe el doctor Acosta, que también es parte de los fundadores, aunque no tiene mayor influencia en este momento, al menos, ¿no? Dentro de las autoridades de la universidad. Entonces, ellos no son los que deben el dinero, quien lo debe es la UMOAR, ¿verdad? Como persona jurídica. Claro, hay que aclarar también de que hay una obligación derivada de las personas que fundan una institución. Es decir, si la UMOAR en un momento dado se disolviera, la obligación permanece para los que la fundaron, o sea, para las personas que todavía existen de la Junta de Fundadores. Ellos tendrían que responder personalmente por esas obligaciones, pero mientras la UMOAR exista, no son ellos los responsables, sino la institución. Nacen a la vida legal de dos maneras. Las personas jurídicas pueden surgir a la vida legal de dos maneras. Una es por disposición de una autoridad competente, ¿verdad? Es decir, que son creadas por el Estado. Hay una autoridad del Estado que las crea, como el caso de un ministerio nuevo o una institución gubernamental nueva. Esas las crea la autoridad. O bien hay otras que son creadas por voluntad de los particulares, es decir, que por decisión de personas que no son del gobierno y que forman esa persona jurídica. Pueden ser la universidad en su caso, ha sido creada por personas particulares, o una empresa, no una sociedad. Usted crea una sociedad, es creada por voluntad de los particulares. Ahora bien, como las personas jurídicas no tienen existencia física como personas naturales, entonces deben necesariamente que tener alguien que las represente. Y de ahí surge el concepto de personalidad o personería jurídica. Entonces, ¿qué es la personalidad jurídica o personería jurídica? Más conocida como personalidad jurídica. Es el reconocimiento que legalmente se le otorga a una persona jurídica y que le autoriza a actuar dentro del ámbito de su actividad. Es decir, que usted crea esa sociedad, por ejemplo, vamos a hablar de una sociedad mercantil, usted crea la sociedad, pero mientras usted no lleve la escritura de constitución, que vamos a hablar de ella también en el siguiente tema que sigue, si usted no crea una escritura de constitución y no va al registro de comercio a inscribir esa escritura de constitución, entonces esa sociedad no tiene personalidad jurídica. No existe legalmente. Eso es bien importante porque existen muchas sociedades en el ámbito de comercio que son sociedades de hecho. Las sociedades de hecho son sociedades creadas de palabra. Y aunque se han firmado algún documento, pero si ese documento no se ha llevado a legalizar al registro de comercio, es como que no existan. A esas sociedades se le llaman sociedades de hecho, porque son creadas por voluntad de los particulares, pero sin la respectiva autorización de una autoridad, que en este caso sería el registro de comercio. Entonces, las sociedades que sí están debidamente legalizadas se les llama sociedades de derecho. Entonces, repito, las sociedades de hecho son aquellas que no tienen legalización y las sociedades de derecho son las que sí han hecho el proceso de legalización. A través de esta figura se nombra un personero o representante legal. Es decir, como la persona natural, la persona jurídica no tiene existencia física como persona natural, se debe nombrar a alguien que la represente y a ese se le llama personero, que es un término no muy utilizado en nuestro medio, o el que más utilizamos, que es representante legal. Es decir, que para que ellas puedan hacer valer sus derechos y puedan cumplir con sus obligaciones, lo hacen a través del representante legal. Todo lo que el representante legal firma es a nombre de la
institución que representa. De ahí viene lo delicado del asunto. Si a usted lo nombra representante legal de una sociedad, eso aparte de que le da ciertos poderes a usted, al ser el representante legal, pero también le acarrea responsabilidades a futuro en caso que usted no haga las cosas bien. Entonces es una cuestión bien delicada. Eso que le digan, lo vamos a nombrar gerente general y representante legal de la empresa. Piénselo bien porque eso le va a implicar, aparte de tener poder, porque y es bonito mandarse. Yo he sido jefe en mi vida, quizás la mitad de mi vida he sido jefe. Es bonito que la gente haga lo que uno dice, pero también es importante decir de que todo lo que se haga es responsabilidad mía y no de las personas a las cuales yo les dije que lo hicieran. Eso es bien importante, jamás es limpio en los empleados. Es que no me hicieron caso. Entonces, si no es usted el jefe, pues, ¿cómo es que no le hicieron caso si usted negar desobediencia? Y cuando un empleado no nos quiere hacer caso, se le aplican sanciones. Para eso hay reglamentos de trabajo en las empresas para aplicarle sanciones. Y todo lo que vamos a firmar como representante legal, jóvenes, hay que leerlo una, dos y hasta 3 veces, incluyendo las letras pequeñas. Eso de las letras chiquitas no es broma. Las compañías de seguro utilizan esa estrategia de que algunas cláusulas van en letra muy menuda, que ya para los que tenemos problemas de visión como yo tendríamos que usar una lupa para leerla. Y lo hacen con el propósito de que la gente por comodidad, por lo que sea, no leen esa parte y firman. Cuando vienen ya a reclamar el seguro, ya sacan la lupa, ¿verdad? Los del seguro y dicen, mira, aquí dice, mire, en letra chiquita, que si a usted le pasaba esto no le iban a pagar el seguro. Entonces, híjole, no lo leí. Entonces, hay que leer todo lo que uno va a firmar y mucho menos, jóvenes, y eso siempre se los digo a mis alumnos, jamás firmen documentos en blanco. Mire, fírmeme aquí, después voy a hacer el documento encima. No, hágalo primero y luego lo firmo. Hay tiempo para hacerlo. Porque en eso de que firman en blanco, le pueden hacer la marufia. Fíjense que yo estoy en una cooperativa y con esto voy a terminar la idea pero es importante esto. O sea, no tiene que ver con números, pero son cuestiones prácticas que le pueden pasar a ustedes. Y mi tarea es hacerle ver esas cosas para que usted no caiga en los errores. Hay una cooperativa donde yo estoy, de empleados públicos, y pues a veces voy a hacer retiros de ahorros, a veces me hacen préstamos. Y yo me he fijado en un detalle. En otras cooperativas, cuando usted le van a dar el desembolso a través de cheque, generalmente le dicen, fíjese que, bueno, ya está todo listo, todo aprobado, pero va a venir mañana o pasado mañana, porque esto va a entrar o va a pasar a firma. Entonces pasa a firma y pues le damos 2 días de espacio de tiempo por cualquier cosa que el que va a firmar, pues no esté, generalmente el representante legal el que firma. Y a usted llega 2 o 3 días después y le dan el cheque. Pues en esa cooperativa, lleva usted los papeles, lo revisa, todo está bien. Ahorita el desembolso, porque los cheques ya están prefirmados. Entonces el encargado de firma de cheque ya tiene prefirmados los cheques. Entonces ellos solo llenan el cheque con la maquinita ahí y ya se lo dan a uno. Claro, ellos deberán tener algún mecanismo de control interno para evitar fraudes en ese caso, pero es muy arriesgado dejar firmado una gran tira de cheques y que uno no sabe al final en qué se utilizó el dinero. Porque el responsable de ese dinero es el que firmó. Entonces tengamos cuidado con nuestra firma. Nuestra firma es sagrada, no debemos permitir que cualquier persona la utilice, mucho menos. Bien, aclarando lo de la personalidad jurídica, vamos al segundo elemento, que son los actos de comercio. Recuerde que al principio vimos de que el Código de Comercio regula 3 cosas. 1, los comerciantes. 2, los actos de comercio. Y 3, las cosas mercantiles. Vamos a hablar del segundo elemento, que son los actos de comercio. Dice que son aquellos, da varias definiciones, o sea, varios casos. Los que tengan como por objeto la organización, transformación o disolución de empresas mercantiles. Todo ese proceso que usted va a investigar sobre cómo legalizar la empresa en el Ministerio de Hacienda o en el Registro de Comercio o ir a la Dirección General de Estadísticas y Censos, todo eso son actos de comercio porque tienen que ver con la organización de una empresa. O sea, cuando usted empieza a legalizar la empresa,
todos esos actos que usted hace, que paga un abogado, que va y lleva los documentos a tal oficina, todos esos son considerados actos de comercio. Lo mismo si usted va a hacer una transformación de la empresa. Transformar una sociedad significa cambiarle el nombre o cambiar de giro. Ya no nos vamos a dedicar a esto, sino que a otra cosa, o le vamos a cambiar cualquier parte de sus características legales que tiene, ¿no? O nos vamos a fusionar con otra empresa, vamos a unirnos con otra empresa, eso es una transformación. O en su caso la disolución, que es lo contrario a la organización. Ya no queremos seguir, entonces nos ponemos de acuerdo los socios y decimos hasta aquí llegamos, pero no es así nomás. Ese proceso hay que inicia en ese punto donde los socios dicen nos vamos, pero no todo termina ahí, ¿verdad? Hay que hacer un acta, una escritura de disolución, llevarla al registro de comercio y luego de que se inscribe la escritura de disolución hay que iniciar el proceso de liquidación, que es cuando empezamos a vender todo lo que la empresa tiene, a pagar todas las deudas, incluyendo las obligaciones fiscales, y luego repartir lo que quede, si es que queda algo, entre los socios. Digo si queda algo porque a veces, al disolver y liquidar la sociedad, quedamos endeudados a veces. Porque ninguna sociedad se disuelve porque vaya bien, generalmente se disuelven cuando los negocios no están funcionando. Entonces normalmente quedan endeudados los accionistas. También son actos de comercio los actos realizados en masa por las empresas mercantiles o aquellos que recaigan sobre cosas mercantiles. Los actos en masa significa que se realizan de manera frecuente. Esto es bien delicado porque la masividad de los actos a veces no puede ser comprobada. Por ejemplo, si usted tiene un vehículo que usted ha usado durante cierto tiempo y lo quiere vender, y conoce ahí a don Chepito, y don Chepito le dice cuánto quiere, vaya, se ponen de acuerdo, van donde el abogado, hacen ¿cómo se llama? El traspaso que le llamamos, y luego con el traspaso se van a hacer tracen y hacen el intercambio, le paga el dinero y a usted le da el carro. Eso no es un acto de comercio, eso es un acto civil, porque usted no se dedica a vender carros, no es su oficio, no es su negocio. Entonces se considera que es un acto civil, así se le llama. A lo mismo si usted vende la computadora usada y se la vende a alguien. O si usted compró una camisa, no le gustó y se la vende a un amigo. Esos son actos civiles que no están regulados por el Código de Comercio. Entonces debe haber masividad. Cuando decimos masividad es que se haga bastantes, ¿verdad? O una cantidad significativa de actos de esa naturaleza. Ya los cambiamos de escenario y nos vamos a una distribuidora de vehículos. Excel, por ejemplo, que es una empresa que distribuye vehículos en El Salvador. ¿Cuántos vehículos Toyotas, por ejemplo, que es la marca estrella, no solo de ellos, sino que de El Salvador, porque Toyota es Toyota? Yo no tengo ahorita un carro Toyota, mi mío es Nissan, porque los Toyotas son caritos, ¿verdad? Usted va a comprar un Toyota usado del mismo año, de otra marca, y le va a costar 2,000, 3,000 pesos más. Pero lo vale. O sea, si usted puede tener un Toyota, calidad. Ese carro no lo va a dejar nunca. Y de preferencia que sea estándar, ¿no? Porque los automáticos tienen sus desventajas. Entonces, usted está en Excel. Excel vende carro a uno, a otro. Entonces, ahí sí son actos de comercio porque se cumple el requisito de la masividad. Es decir, Excel vende carros de manera habitual todos los días. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre un acto de comercio y un acto civil. Y aquellos que recaigan sobre cosas mercantiles. Eso no lo voy a explicar ahorita porque necesitamos primero aclarar qué son las cosas mercantiles para entenderlo. Y por último dice que si un acto es considerado de comercio para una de las partes, lo será para todos los que participen. Porque alguien puede decir, mire, bueno, pero yo soy don Chepe, yo no soy comerciante, pero voy a Excel y compré un carro. Entonces, yo soy civil y Excel es comerciante. Entonces, ¿cómo se considera ese acto de comprar el carro? Como es
el acto es de comercio para Excel, porque ellos sí venden carros, entonces para usted también se convierte en un acto de comercio, para ambas partes. Con una de las partes que sea comerciante, ya pues el acto se vuelve de comercio para todo el mundo. Eso para evitar esas confusiones, ¿no? Pero si el acto se da entre dos civiles, entre dos personas que no son comerciantes, entonces el acto no es de comercio. Veamos las cosas mercantiles. Las cosas mercantiles son de varios tipos, ¿no? Se consideran cosas mercantiles primero las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales. Las empresas como tal, quiero aclarar, no se consideran, por ejemplo, si usted dice yo voy a ir a Almacenes Simán, eh, el Almacenes Simán como tal es una cosa mercantil. De hecho, las empresas se consideran bienes muebles. Fíjese ojo con eso, las empresas en sí se consideran bienes muebles, aunque tengan inmuebles. O sea, una empresa puede tener terrenos, edificios, pero en sí la empresa es un bien mueble. Es trasladada, puede ser trasladada de un lugar a otro. No hay que confundirse, no es lo mismo el edificio que la empresa en sí. La empresa es algo simbólico en cierta forma y es un bien mueble para efectos legales. De todas las empresas de carácter lucrativo y todos los elementos que la conforman se consideran cosas mercantiles. También se consideran cosas mercantiles los títulos valores. Ahí entran los cheques, las letras de cambio, los pagarés, las acciones. Todas esas son títulos valores y se consideran cosas mercantiles. Y también dice el Código de Comercio que se consideran como cosas mercantiles las patentes y distintivos mercantiles. Es decir, todos los activos intangibles que nosotros conocemos. Bueno, en este caso serían las patentes, que es el derecho a producir un invento de otra persona. Y los distintivos mercantiles que todos nosotros sabemos, pues que se refiere a las marcas, ¿verdad? A los eslogans, a los jingles, o sea, hasta las cancioncitas que llevan las marcas. Cuando dice Pizza Hut y nada más, que es un eslogan, eso es parte, es un distintivo mercantil. Nadie más puede usar esa frasecita. O aquella también de Pizza Hut que decía bajo el techo rojo solo las mejores pizzas. Es una cuestión de identidad de la marca y por lo tanto eso está registrado. Hasta el muñequito, ¿verdad? La casita roja. Porque Pizza Hut quiere decir literalmente en español como la champa de las pizzas. O sea, hut es como un techo, no un cobertizo, le llaman algunos. Es cualquier lugar que tenga techo, eso es un hut. Entonces Pizza Hut es como la casa donde se hacen pizzas, si lo queremos decir de una manera, aunque en realidad es el techo donde venden pizzas. Todo eso se registra, hay en el CNR una oficina especial donde se registran todas estas distintivos mercantiles. Y si usted lo utiliza ilegalmente, pues lo puede demandar la empresa dueña. Ahorita hay un pleito entre una fabricante de pelotas aquí en El Salvador con otro que le ha puesto demanda por, no sé cómo está la situación, no pude ver bien el caso, pero hay no sé realmente qué marca es de pelotas, pero están peleando por la marca, ¿no? Por el distintivo. Bien. Diga. Yo tengo una duda con respecto al carácter lucrativo. ¿Hay unos estándares que se le asignan a la empresa o en general todas tienen el carácter lucrativo? Bien, buena pregunta. El carácter lucrativo se establece legalmente. Aclarar eso, porque materialmente una empresa puede ser lucrativa, pero legalmente no. Entonces lo que prevalece es el criterio legal. ¿A qué quiero decir? Llegar. Bueno, se pone una sociedad donde va a vender carros, conservando el mismo ejemplo de los vehículos. Usted va al registro de comercio y desde el momento que ya inscribe en el registro de comercio ya es una sociedad lucrativa. Porque ahí no se inscriben otro tipo de empresas que no sean lucrativas. Ahora, en el caso de las empresas, perdón, de las personas naturales que tienen un negocio, se supone que si usted vende producto a cambio de un precio, usted es de carácter lucrativo. Ahora, no incluye el carácter lucrativo las famosas ONGs.
Las ONGs no siguen el mismo proceso de inscripción que una sociedad. Ellos van al Ministerio de Gobernación, ahí las inscriben, y de hecho hay una ley que las regula que se llama Ley de Organizaciones No Lucrativas. Entonces se considera que las ONGs no son lucrativas y por lo tanto no entran dentro de este ámbito que estamos hablando, legalmente hablando. Pero sí es cierto, quiero aclarar, que muchas ONGs y otras instituciones llamadas de utilidad pública, porque así se les llama, de utilidad pública, sí son lucrativas. Es decir, al final sí se reparten el billete entre ellos. Lo que pasa es que no lo hacen de manera así como lo hace una sociedad. La sociedad hace su este resultado, bueno, va, tanto le toca a cada uno. En esas sociedades lo que hacen es inventar. ¿Por qué? Porque se supone que en esas instituciones no lucrativas, todas las ganancias que generan, si es que generan alguna ganancia, porque a veces ni siquiera ganancias generan, todas las ganancias deben ser reinvertidas. Porque la palabra lucrativo significa que se genera ganancia y que esa ganancia se reparte entre los dueños. Eso es lucrativo. Ellos no. Ellos todas las ganancias que obtienen las reinvierten. Le llaman reciclaje de utilidades en la misma ONG. Es decir, que todo ese pisto debe usarse para comprar más recursos, contratar más personal, etc. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Y eso es fraude, ¿no? Se ponen grandes salarios, se inventan viáticos, se inventan gastos de representación. Le digo porque yo trabajé con una ONG donde la secretaria general de la ONG tenía su salario como secretaria general y tenía salario como coordinadora de cada proyecto, porque tenían varios proyectos, porque ellos trabajan por proyecto, y cada proyecto le daba 300 dólares como coordinadora del proyecto, y era tan chabacana la señora que ella misma daba las capacitaciones del proyecto, porque era una organización para jóvenes, charlas contra las drogas, cosas así, iba a dar las charlas supuestamente y cobraba por las charlas. Imagínense, cobraba por ser secretaria general de la ONG, la jefa. Ganaba como $1,000. Estamos hablando hace unos 15 años. Luego, ganaba como coordinadora de cada proyecto, como 300 pesos cada proyecto. Y se echaba honorarios por capacitaciones, que era variable, no depende cuántas horas daba y todo, pero la cosa es que se estaba echando un sueldito de más de $2,000. Entonces, eso es corrupción. Las ONG en este país no tienen una buena historia, con lo cual no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la asamblea de denigrarlas a todas las ONGs, porque no es cierto. Hay ONGs que se han trabajado, pero hay otras que han sido nido de mañosos. Pues. Y trabajan con dinero de otros países, porque esas ONGs lo que hacen es recibir dinero de Alemania, de Italia, más que todo países europeos, porque los gringos no confían en las ONGs. Pero los europeos sí, porque los europeos son más socialistas, son más humanitarios, dicen ellos, entonces sí ayudan a las causas. Y aquí en este país hay más ONGs que problemas resueltos por las ONGs. Aquí hay ONG de todo para las drogas. Está, por ejemplo, Fundasalva. Está para la mujer, hay un montón. La C Mujer, que las dignas. De fin, de cada cosa que usted se imagine, hay una ONG. La pregunta es, ¿qué problemas han resuelto estas ONGs? Muy pocos. Entonces no funcionan, pues. ¿verdad? Entonces lo lucrativo, repito, se establece legalmente a través del proceso de legalización que se hace de la empresa. Vamos a hacer el receso, jóvenes, son las 9:43, como que digamos 9:45. Entonces nos vamos a reconectar a las 10:30. No vayan a faltar porque vamos a hablar ya de las sociedades mercantiles. Ese es el tema que viene. Y con ese tema vamos a cerrar porque es bastante larguito. No sé si lo vamos a lograr terminar hoy. Y para los que están pendientes del laboratorio, pues todavía tienen tiempo de enviarlo. Muchas gracias y nos veremos dentro de 45 minutos. Cuídense. Gracias, Lee.